Jujutsu Kaisen, el manga que desde su salida en 2018 llamó la atención de todos a su alrededor por sus personajes, sistema de poder y también la historia. Desde hace ya inicios de este año y finales del pasado, Gege mencionó, que es el autor de la obra, que este mismo año terminaba el manga. Todo el mundo pensaba que se acababa a finales de este año, pero de un momento a otro, hace un poco más de un mes, Gege comentó que el manga solo tenía 5 capítulos para llegar a su final, o sea, en septiembre finales, cosa que a todo el mundo le sorprendió porque faltaba mucho, pero mucho material por explicar y básicamente no daba el tiempo para hacerlo. Hace pocos días de grabación de este video, el manga oficialmente acabó, dejando un sabor agridulce a todos en la comunidad con un final que se puede considerar vacío. Cabe recalcar que este video no es un mi problema con, como los de Alien de France o de Nanatsu no Taizai. Vamos a hablar del final del manga en sí, así que habrá spoilers fuertes del manga, están avisados y sin nada más que decir, pasemos al video. El manga básicamente acaba con Sukuna siendo derrotado por el trío protagónico, Megumi, Nobara y Yuji, siendo Nobara la sorpresa, ya que esta estaba desaparecida desde el arco de Shibuya, en el capítulo 124. Llevaba más de 100 capítulos sin aparecer y apareció en el momento final para tirar un combo con sus amigos. Ahora, después de derrotar a Sukuna, los sobrevivientes se ponen a hablar de lo que pasó, y de una forma inesperada, algunos que dábamos por muertos están vivos. No explicaron cómo sobrevivieron. Básicamente solamente dicen, lo curaron, tienen en cuenta que literal Sukuna les tiraba un golpe de los más fuertes a quemarropa. No hay mucha coherencia que sigan vivos. Pero bueno, a Gege no le pareció importante explicar todo esto. Bueno, eso en sí es el final. Los sobrevivientes hablando de cómo fue derrotar a Sukuna, los sacrificios que conllevó y ahora cómo será el mundo, tanto el mundo común como el de la hechicería. Y así acaba en general la historia de nuestro protagonista, básicamente diciendo que seguirán protegiendo al mundo de las maldiciones para hacer de este un mundo mejor, supongo yo. En los últimos paneles vemos a Sukuna junto a Urame, su fiel seguidora desde hace años y vidas, están por así decirlo en el limbo. También podemos ver a Majito aquí. Aquí se nos muestra que en este mundo las almas pueden decidir si reencarnar como maldición o como humano. También depende de lo que fueron en su vida pasada. O simplemente quedarse en el limbo por el resto de la eternidad. Muchos pensábamos que Sukuna, siendo Sukuna, volvería como maldición. Pero tras interactuar con Majito, de cambiando unas palabras y explicar por qué siempre volvió como maldición, Sukuna comenta que a lo mejor es momento de hacer un cambio. Y se va por un camino junto a Urame, haciéndonos entender que han tomado la decisión de dejar de ser maldiciones y reencarnar como humanos. Esto a Majito no le parece nada y le dice que se ha vuelto débil, a lo que Sukuna simplemente dice, sí, soy débil, después de todo perdí, dejando a Majito solo. Luego se nos muestra los últimos paneles de los protagonistas del manga, en donde están los sobrevivientes, están pues nuestros protas y el último dedo Sukuna existente siendo guardado y resguardado. No tengo palabras para ese final, la verdad. Desde que empezó el arco de la supuesta pelea final contra Sukuna, todo se fue yendo poco a poco a la decadencia, la verdad. La pelea parecía un RPG por turnos. Pasaba uno, le bajaba un poco la vía a Sukuna, se lo bajaban a él y luego pasa el siguiente. La única pelea que se nos dio más que eso fue la de Gojo contra Sukuna, que fue, por así decirlo, el primer round. Que al final fue como un 3 contra 1, porque Sukuna sacó a dos monstruos, a dos Pokémones randoms. Bueno, randoms no, pero me hago entender. O sea, básicamente sacó dos apoyos, porque si no, no podía contra Gojo. De resto fue eso, iban pasando uno por uno para irlo debilitando con fe de que algunos lo pudiera bajar por fin. Todo el mundo se esperaba un final más épico, pero la pelea dejó mucho que desear. Obviamente hubo momentos que para mí fueron muy buenos, como son por ejemplo la expansión de dominio de Higurama y Yuta, Yuji poco a poco mejorando sus habilidades y teniendo su expansión de dominio que al final nunca se nos explica qué hace verdaderamente. A Yuta copiando la técnica de Kenja para tomar el cuerpo de Gojo después de que se falleciera y Yuta estuviera a punto de fallecer también, que la verdad esto a mí me pareció demasiado bueno, aunque a muchos no les gustase porque manchaba pues a Gojo, por así decirlo. Pero es que el resto se sintió un final, bueno, más que un final del manga, una pelea final contra el supuesto villano más grande de la obra, muy vacía. Dejaron además muchos personajes inconclusos. Hakari, que si se dan cuenta, mi personaje está basado en él y que es de mis favoritos, lo dejaron repartado. Pusieron a pelear con Urame y de ahí no volvió a aparecer hasta que derrotaron a Sukuna y Urame literalmente tiró FF. También, como comenté antes, muchos personajes que tenían toda la pinta de estar vividos, revivieron o mejor dicho se curaron, pero es como te curas o te salvas de un ataque a quemarropa del supuesto villano más fuerte del manga. Mucha gente ha estado comparando el final de Jujutsu con que hubiera pasado como un What If si Naruto hubiera terminado en el arco de Pain, y la verdad tienen toda la razón. Jujutsu dejó demasiadas cosas inconclusas. Solo con decir el nombre de Kenjaku, uno se da cuenta que dejó muchas cosas sin culminar. O perfectamente al propio Sukuna, al propio villano más grande de la obra, lo dejó re vacío y re inconcluso. Literalmente fue el propio soy malo porque soy malo. Literalmente, pues, como
mucha gente sabe, pues el meme este de, oh, está la técnica, no lo sabes de la era Heian. La era Heian era un arco perfecto para hacerse, para explicar qué pasó con Sukuna en ese tiempo y cómo Sukuna fue derrotado. Pero es que Gege sencillamente dijo, no, me cansé de escribir, ese es el final, disfrútenlo. No puedo decir mentiras, Jujutsu era de mis mangas favoritos. Y es que tenía todo para hacer un anime, un manga, lo que como quieran decirle, muy recordado y bien recordado. Pero es que de un momento a otro, no sé qué le pasó a Gege. Se le apagaron las luces o sencillamente quería acabar su manga ya, pero empezó a dejar todo muy botado. Jujutsu tenía mucho que seguir dando, pero algo era que se podía dar si hacían otro arco o simplemente más desarrollo de personajes, o pues una parte 2 hasta de pronto. Pero simplemente cerró todo de golpe y se sintió un final muy a lo que fuera, a lo que saliera. Ese final de Jujutsu Kaisen, un final vacío que dejó el manga básicamente a la mitad y muchos temas demás sin resolver. Por alguna razón, Gege en un punto de la historia mencionó a Usami, un hechicero que supuestamente estaba rotísimo, pero él nunca apareció. Entonces al finalizar el manga, Gege al parecer hizo un dibujo mostrando cómo sería ese personaje, pues su físico y eso. ¿Por qué? Porque quiso. No agregó nada de historia ni nada. Fue como un, se me olvidó que existía ese personaje. Bueno, aquí está, así se ve. Chao, hasta luego. Yo soy de esa parte del fandom que no le va a tirar mierda al manga. El manga, como mencioné anteriormente, fue demasiado bueno, tenía muchas cosas. El sistema de poder es de lo mejor que he visto en los últimos mangas, en los últimos años, pero no hay que hacer la vista apartada. El manga acabó muy mal, o sea, muy mal. No supieron por qué eso pasa siempre en los shonen. No saben acabar un manga bien. Así que nada, gente, este fue Jujutsu Kaisen y su final trágico. Aparte, ¿qué quería mostrarnos acá? ¿Por qué pones el que supuestamente sería Geto Kenjaku? Otra vaina que dejaste rebotada ese sentido. ¿Por qué tuviste que regarlo?